Según el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Educación y Calidad, la matriculación en la enseñanza primaria aún cuenta con 57 millones de niños que siguen sin asistir a la escuela y además se estima que el 50% de esos niños que no asisten a la escuela primaria viven en zonas afectadas por conflictos. El absentismo escolar hace referencia a la reiterada ausencia y falta de centros docentes de niños y adolescentes en edad de enseñanza obligatoria. Este fenómeno se descubrió como problema educacional y social en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando en varios países se estableció la enseñanza obligatoria hasta cierta edad, como complemento del derecho a la educación. Los gitanos son un pueblo nómade originario de la India que conserva los rasgos físicos y culturales propios y que se ha extendido por diversos países. El habla propia de los gitanos españoles es el llamado caló, que durante siglos ha ido aportando numerosas palabras de uso común a la lengua española. El nivel educativo de la población gitana está muy por debajo de la población española, es decir, existe una gran brecha educativa entre gitanos y no gitanos. La población gitana española se incorporó hace tan solo 30 años al sistema educativo, aunque debemos reconocer que el avance ha sido enorme durante este tiempo. Esta gran brecha educativa aparece tanto en las posibilidades de los jóvenes gitanos de acceder a secundaria como en las posibilidades de completar los estudios obligatorios. El 64% del alumnado gitano entre 16 y 24 años no concluye los estudios obligatorios, aunque la brecha aparece incluso antes, en la educación primaria. El abandono escolar temprano que apreciamos en la etnia gitana se sitúa en el 63,7% frente al 19,4% del conjunto de la población. Dicho con otras palabras, 6 de cada 10 jóvenes gitanos no concluyen los estudios obligatorios, lo que supone un gran reto para la comunidad educativa. En Andalucía viven alrededor de 350.000 gitanos, más de un tercio de la población gitana, de los cuales un 25-30%, es decir, casi 90.000, viven en situación de marginalidad y exclusión social según las estimaciones de la Junta de Andalucía, pero solo un 5% de ellos viven en asentamientos chabolistas. Actualmente, la mayoría de la población gitana que reside en Sevilla lo hace en barrios del Polígono Sur, como las 3.000 viviendas y Las Vegas, barrios pobres y sucios en los que abundan problemas asociados con las drogas y los crímenes, es decir, los barrios con las peores condiciones de la ciudad de Sevilla. Para acabar con este problema social, particularmente en Sevilla, aunque también en el resto de ciudades con esta misma situación, se podrían poner en marcha proyectos educativos directamente dirigidos a ellos, es decir, guarderías y colegios en estos barrios para reducir el problema del absentismo escolar. El analfabetismo en estos barrios es del 26%, lo que desencadena otros problemas, como que haya una tasa de paro del 80%, siendo hace tan solo 10 años del 100%. Todo esto en su conjunto genera un ambiente de discriminación y pobreza que debemos solucionar desde los cimientos, es decir, desde la educación de los niños. Se pueden organizar talleres de aprendizaje en verano, de diferentes áreas como de inglés o de diferentes asignaturas, para que los niños se sientan atraídos por algunos de ellos y puedan elegir dónde comenzar su enseñanza, tomándose así la educación escolar como una elección y no como una obligación. Por otro lado, también se podrían desarrollar charlas para ayudar a los mayores a adaptarse a la sociedad actual, enseñarles a hacer un currículum, a buscar un trabajo, etc. Celebrar campeonatos de diferentes deportes, para acercar así la población gitana de los niños pequeños y los jóvenes con el resto de la sociedad de Sevilla y del resto de ciudades en las que se impartan. Este proyecto lo podríamos poner en marcha con la unión de grupos de apoyos, donde empecemos a construir en las diferentes parroquias, repartiendo folletos por las calles y también por los diferentes locales, con información sobre el mismo para hacer que el mundo se sienta atraído y colabore cuanta más gente mejor. También podríamos contar con los jóvenes de las diferentes universidades, para que sean ellos mismos los que realicen los talleres, tales como los de inglés, y así enseñen a personas de su misma edad y también a más pequeños, consiguiendo así establecer relaciones de amistad, reduciendo la brecha que existe entre la etnia gitana y no gitana. El pueblo gitano comenzó a aparecer en nuestro país a comienzos del siglo XV, pero ha evolucionado en 30 años en nuestro país más que en 6 siglos. La edad media al matrimonio en España se está elevando,
pero entre los gitanos es más baja, 16 y 20 años para las mujeres y 18 y 22 años para los hombres. El presentador de Tanto por Ciento entrevistó a Lorena, una gitana de las 3.000 viviendas de Sevilla, enfermera en una residencia de ancianos y estudiante de LEIR, enfermera estudiante residente. Esta afirmaba que había tenido que superar 3 barreras para conseguirlo: ser gitana, ser de las 3.000 viviendas y ser una mujer. Debe ser este el reto de un buen líder transformacional: orientar a los individuos gitanos en la sociedad actual, hacer de ellos personas que tengan las mismas oportunidades que el resto, personas que puedan acceder al tipo de educación o de trabajo que ellos mismos elijan sin ningún tipo de exclusión. Todos conocemos la famosa frase: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. A ninguno de nosotros nos gustaría vivir en las penosas condiciones en las que se encuentran los gitanos. Y si así fuese, a todos nos gustaría que se impartieran proyectos para corregir esta situación. Por tanto, pongamos todos nuestro granito de arena por ayudarles. Como bien decía Fernando Savater, un filósofo español, donde hay educación no hay distinción de clases. La falta de educación entre los individuos gitanos les ha hecho sufrir exclusión en la sociedad y así abrir una brecha entre ellos y el resto del mundo. Lo más importante de todo esto es concienciar a la sociedad de que hay dificultades sociales que están en nuestra propia mano corregir, y la etnia gitana tiene y debe disfrutar de los mismos derechos que los demás, sin sufrir ningún tipo de humillación o de rechazo, y con la posibilidad de salir de la pobreza.